el Beato Padre Pío, Luisa Picarreta y Rosaria Bucci. Luisa Picarreta y el Beato Padre Pío de Pietrelcina se conocían desde hacía tiempo, sin haberse encontrado nunca, porque Luisa siempre estaba sentada en su cama y el Padre Pío encerrado en el convento de los Padres Capuchinos en San Giovanni Rotondo. Surge espontáneamente la pregunta: ¿cómo se conocieron? Resulta difícil saberlo. Una cosa es cierta: los dos se conocían y se estimaban. Mi tía relata que Luisa hablaba con respeto y veneración del Beato Padre y lo definía un verdadero hombre de Dios que debía aún sufrir mucho por el bien de las almas. En el año 1930 aproximadamente llegó a la casa de Luisa un personaje enviado personalmente por el Padre Pío. Se trataba de Federico Abrecht, convertido por el Padre Pío. El señor Federico habló largamente con Luisa. No sabemos de qué conversaron. Solo una cosa es segura: el señor Federico se hizo apóstol de la divina voluntad y periódicamente visitaba a Luisa, con la que mantenía siempre largas conversaciones. Cuando su hijo recibió la primera comunión de manos del Padre Pío, lo llevó inmediatamente también a Luisa, que, según se dice, le profetizó que sería sacerdote. El niño de entonces es actualmente sacerdote, trabaja en Roma, en la congregación de los obispos, y es conocido con el nombre de Monseñor Pío Abrecht. Cuando Luisa fue condenada por el Santo Oficio y sus obras puestas en el índice, el Padre Pío le envió este mensaje a través de Federico Abrecht: Querida Luisa, los santos sirven para el bien de las almas, pero su sufrimiento nunca tiene límites. En aquel periodo, también el Padre Pío se encontraba en grandísimas dificultades. El Beato Padre Pío enviaba a muchas personas a Luisa Picarreta y decía a los habitantes de Corato que iban a San Giovanni Rotondo: ¿qué venís a hacer aquí? Tenéis a Luisa, acudid a ella. El Padre Pío aconsejó a algunos de sus fieles, entre estos a Federico Abrecht, que abrieran en San Giovanni Rotondo un centro de espiritualidad que se inspirara en la sierva de Dios, Luisa Picarreta. Acogiendo este deseo del Padre Pío, actualmente la señorita Adriana Pagliotti, hija espiritual del Padre Pío, ha abierto una casa del querer divino en San Giovanni Rotondo, donde se mantiene viva la antorcha encendida por el Padre Pío con el señor Federico Abrecht. La señorita Adriana Pagliotti afirma que fue el Beato Padre Pío quien la animó a difundir la espiritualidad de Luisa Picarreta en San Giovanni Rotondo y a contribuir a la difusión del querer divino en el mundo, como el Padre Pío anhelaba. Mi tía Rosaria iba periódicamente a San Giovanni Rotondo, en especial después de la muerte de Luisa. El Padre Pío la conocía muy bien, y cuando Luisa vivía aún,
Apenas veía a Rosaria, le dirigía estas palabras: Rosaria, ¿cómo está Luisa? Mi tía Rosaria le respondía: está bien. Después de la muerte de Luisa, mi tía Rosaria intensificó las visitas a San Giovanni Rotondo, también para que el Padre Pío la iluminara y la aconsejara. Mi tía Rosaria fue la única lámpara que permaneció encendida para resolver el caso de Luisa Picarreta con respecto a la sentencia del Santo Oficio. Visitando a varias personalidades eclesiásticas y afrontando incluso la congregación del Santo Oficio. Una vez se metió, no sé cómo, al despacho del cardenal prefecto Ottaviani, el cual la escuchó amablemente, prometiéndole que se interesaría del caso. En efecto, pocos días después, mi tía Rosaria fue convocada por Monseñor Adasi, arzobispo de Triani, que le dijo: Señorita, no sé si debo criticarte o admirarte por la valentía que has tenido. Has afrontado al mastín de la Iglesia, al gran defensor de la fe, sin que te mordiera. La conclusión fue que se obtuvo el permiso para trasladar los restos mortales de Luisa del cementerio a la iglesia de Santa María Greca. Luisa dijo a mi tía: tú serás mi testigo. Y el Padre Pío un día le dijo a quemarropa, en su dialecto de Benevento, estas palabras: Rosaria, sigue adelante, pues Luisa es grande y el mundo se llenará de Luisa. Mi tía contaba a menudo este episodio, pero las cosas no iban bien. Todo hacía suponer que Luisa quedaría en el olvido. Después de la muerte del venerado Padre Pío, mi tía dijo un día: el Padre Pío profetizó que Luisa sería conocida en todo el mundo, y repetía la frase que Padre Pío había pronunciado en su dialecto. Yo le respondí que el caso de Luisa Picarreta no tendría fácil solución. En efecto, incluso en Corato ya no se hablaba de ella, y la frase del Padre Pío podía considerarse un gesto de consolación. Pero mi tía rebatió: no, el Padre Pío, durante la confesión, me dijo que Luisa no es un hecho humano, sino una obra de Dios, y Él mismo hará que salga a la luz. El mundo quedará asombrado ante su grandeza. No pasarán muchos años antes de que esto suceda. El nuevo milenio verá la luz de Luisa. Yo me quedé en silencio ante esa afirmación y mi tía me hizo esta pregunta: ¿tú crees en Luisa? Yo le respondí que sí, y entonces me dijo: dentro de algunos días ven a mi casa, porque debo decirte algo muy importante. Nos encontramos en los años 70 y el Padre Pío ya había muerto hacía algunos años.